Preocupen, bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar muy importantemente con un tema muy especial para todos. Vamos a trabajar con ActivePro, pero no desde el punto de vista como te lo han explicado, a lo mejor tus líderes, tu patrocinador te ha explicado poco de Active y te dicen, tómate la proteína. Y eso a veces cuando los escucho me convulsiono, porque no es una proteína cualquiera, no es un suplemento más que pones ahí en el gimnasio y estás tomándote esa super malteada que te venden así en un botezote tremendo en el gimnasio, que hasta yo les digo proteína de whey, nomás te haces whey, porque la realidad de las cosas es que es importantísimo que tengamos en cuenta qué estamos haciendo, qué hay atrás de la tecnología de ActivePro. No es cualquier tecnología, hemos hecho algo totalmente nuevo, innovador, y bueno, hay sorpresas muy grandes que muy poco a poco les voy a ir estando transmitiendo, pero lo más importante es que tú entiendas qué tienes en las manos. A veces pensamos que tenemos todo, sabemos todo del producto. Hace poquito me dijeron, ya toda la gente sabe todo del producto, hay que hablar de negocio. Y les digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que todo el mundo sabe del producto? Porque hasta donde yo sé, pocos sabemos de nuestros productos, de nuestros nutracéuticos. También me convulsiono cuando todo el mundo dice, el producto. A ver, el producto no es una manzana, una pera que vas y compras al supermercado. Es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos que cambiar toda la mentalidad y dejar de minimizar lo que tienes en las manos. Hoy tenemos algo muy importante y por eso vamos a empezar muy fuertemente este Zoom. Déjenles comparto pantalla. Recording in progress. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a este Zoom de, como todos los martes, estamos trabajando con lo más avanzado de la ciencia médica. Me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Aguadili, médico cirujano, egresado de la UNAM, licenciado en Derecho, Master in Health and Business Administration, doctorado por la investigación sobre las causas de las enfermedades. Y es bien importante que sepamos que atrás de este proceso que vas a entender el día de hoy, que se llama ActivePro, esta máxima del padre de la medicina es fundamental. El padre de la medicina, Hipócrates, dijo que el alimento sea tu medicina, que el alimento sea tu medicina. Es sumamente importante esta frase y de aquí voy a partir porque de nada sirve que tengamos los mejores medicamentos, los mejores hospitales, los mejores especialistas y subespecialistas en la medicina, y tenemos especialistas tan importantes que se han subespecializado tanto. Hay ortopedistas que te ven el dedo gordo del pie derecho y no te pueden atender el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Cómo es posible que lleguemos a ese proceso en la medicina cuando la realidad de las cosas es que tenemos que cambiar
esa forma de entender las cosas y ver que todo parte desde el alimento que te estás comiendo. ¿Cómo, doctor? Sí, el alimento es la fuente de energía. Si nosotros no tenemos energía, no funcionamos. Es como a tu carro, a tu automóvil, si no le pones gasolina, nomás no funciona. Entonces, que todo parta desde tu alimento va a ser muy importante. ¿Por qué tenemos que hacer que esto funcione? Porque hay que hacer que funcione. Ya los alimentos no nos proporcionan los nutrientes necesarios para tener la función de todas las células. Insecticidas, pesticidas, contaminación, la rotación de los suelos, de los campos de cultivo donde no hay la adecuada rotación y entonces se desgastan los suelos y entonces esos alimentos ya no proporcionan los nutrientes. ¿No te acordarás que hace 10 años, no nos vayamos tan lejos, la espinaca sabía espinaca? Hoy no sabe a nada. Ya no sabe a nada. Ya la espinaca no tiene ningún sabor, porque ya no tiene los nutrientes necesarios. Es más, y no culpo al mundo, lo aviso, no culpo al mundo. Tenemos que darle de comer a más de 8,000 millones de personas en el mundo. Más de 8,000 millones de personas en el mundo y hay que darles de comer. Y hoy ya tenemos hasta impresoras 3D de alimentos. Ya te imprimen en 3D los alimentos. Entonces, tenemos que hacer algo para revertir la realidad de las cosas, porque estarás de acuerdo que todos los días tienes una rutina y sobre todo aquellas personas que viven, saludo a todas las personas que viven en las grandes ciudades, Houston, Nueva York, la Ciudad de México, Bogotá, Guatemala, la ciudad de Guatemala, el bellísimo Santo Domingo, etcétera, etcétera, todas las capitales, todas las grandes ciudades de los diferentes países, diferentes estados, diferentes países, ya están viviendo el mismo problema. Todos los días te levantas a la misma hora, corres, te bañas, sales corriendo, te vistes, de repente pues no te despertaste a tiempo y con más prisa de la costumbre, medio haces algo ahí, acarreas a los hijos, sales corriendo, te los llevas a la escuela y a la mera hora ni desayunaste. Y simple y sencillamente llegas a tu trabajo, a tu oficina, a tu trabajo y lo primero que te encuentras aquí, para todos nuestros amigos del extranjero y del interior de la República de México, los que vivimos en Ciudad de México van a entendernos perfectamente. Lo primero que te encuentras es algo que en Ciudad de México llamamos una guajolota. ¿Y qué es la guajolota? Un poquito de cuestión cultural. Es una torta de tamal, o sea, es un bolillo, un pan con un tamal adentro y todavía frito. Y entonces con un atole es una bebida que es hasta más espesa que la sangre. Y entonces llena de azúcar. Y eso es lo que desayunamos. Y bueno, yo qué les digo a nuestros amigos de Colombia, de Venezuela, las arepas, la tortilla, que tantas cosas, que el mofongo, que tantos alimentos que comemos y comemos porque lo tenemos que comer rápido. Porque tenemos que llegar al trabajo. Y entonces, estás en tu trabajo y a mediodía, híjoles, ya tengo hambre. Y empiezas a comer, yo le llamo un chuchuluco. Lo primero que te encuentras, unas papitas, una botana, vas por un chocolate, un dulce al mediodía. Y luego, a la hora de la comida, como en estas ciudades el tráfico es tan intenso, simple y sencillamente vas
Y lo primero que te encuentras, porque no puedes regresar a tu casa a comer. Y entonces lo que sucede es que como traes tanto problema y hay tanto tráfico, no puedes regresar a tu casa a comer. Y entonces simple y sencillamente, lo primero que te encuentras, comida rápida, una hamburguesa, unos tacos. Ahí lo primero que te encuentras así de afuera o en un puesto, en un restaurante, en una fonda, en cualquier lugar donde rápido, rápido, rápido. Y es más, si has ido a los restaurantes tipo Vips en México o Denny's en Estados Unidos o en muchos lugares que tienen estas de comidas de servicio rápido, te sirven rapidísimo. Y casi, casi no te terminas de terminar el plato y ya te están recogiendo el plato porque tienen que ciclar la mesa y rápido, 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 rápido. Y nuestra vida ha crecido en velocidad, pero el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Y para estar sano, dice que hay que dormir 8 horas. Luego entonces te quedan 16. En casi todos los países hay que trabajar 8 horas. Te quedan 8. 2 horas de ida y 2 horas de regreso en el tráfico, te quedan 4. 4 horas para todo lo demás de tu vida, inclusive pipí, popó, bañarte, vestirte, atender, lavar la ropa y todo lo demás de tu vida, ir al banco, etcétera, etcétera. 4 horas para todo lo demás de tu vida. Entonces, yo sé que en muchos países hoy hay hasta elecciones. Acaba de haber en México y en muchos países y siguen habiendo elecciones en muchos países. Pregúntale a los candidatos, ¿qué vas a hacer tú para regresarme 2 horas de tu vida? 2 horas de mi vida. Y entonces, si te logran responder, vota por ellos. Porque no hay candidato que logre responder esa pregunta. ¿Cómo podemos regresar a tu vida 2 horas? Y entonces, ahí es donde entra la tecnología, pero muchas veces nos cuestionan tecnologías. Y aquí es donde pongo a este señor que ves en pantalla que se llama Galileo Galilei, que dijo que la Tierra gira alrededor del Sol. Y en su momento, los científicos de la época lo criticaron, lo acusaron, lo mandaron a la Inquisición y lo hicieron retractarse. Y él dijo, y sin embargo se mueve. Esos científicos son los que realmente hacen que la idea cambie. Porque al negar los principios científicos uno puede mantener cualquier paradoja. Si tú niegas que un nutracéutico tiene tecnología, puedes mantener cualquier paradoja. O puedes decir, es que no hay que hablar de la mitocondria. Pues no sé, pero pues la mitocondria produce toda la energía. ¿Por qué no hablaríamos de ella? El mejor profesional de la salud no es el que más pacientes atiende, sino al que más recomiendan. Y de un programa de televisión que seguramente todos conocen, mi amigo Doctor House ha dicho, es mejor hablar una verdad que duele y sana que hablar una mentira que consuela y luego mata. El antiguo paradigma de la medicina era querer controlar la enfermedad. Y lo lograban a través de farmacoterapia, de cirugía. Pocos se enfocaban en la dieta, en el estilo de vida. Hoy cambia y el nuevo paradigma es quitar la causa que origina la enfermedad a través de modificaciones del estilo de vida. Yo soy médico, no soy mágico. Yo no voy a resolver un problema de salud que se te ha gestado durante años en tu cuerpo. Así como hubo un proceso que te detonó una enfermedad, también hay un proceso para revertir la enfermedad. Tienes que vivir el proceso. Y eso, porque siempre me preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo me tengo que tomar el nutracéutico?
Pues pregúntale tú mismo a tu cuerpo y dependiendo de tu grado de fregadez que tengas en tus células, pues vas a obtener una respuesta. Pero yo te diría mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses para generar memoria celular. Y esto es porque tenemos que hacer que el proceso agarre su camino, frene la caída y vayamos en reversa. Y esto sí se puede hacer, pero hay que cambiar paradigmas en la atención, porque como les decía, nos hemos especializado tanto que el neurólogo solo para lo del cerebro y el gastroenterólogo para el intestino y el estómago y el ortopedista para los músculos y los huesos y así sucesivamente hasta llegar a ortopedistas que se han especializado en el dedo gordo del pie derecho y no pueden atender del dedo gordo del pie izquierdo. No, tenemos que entender que solo hay dos sistemas. En medicina nos enseñaron que sistema respiratorio, que sistema cardíaco vascular, que sistema endocrino, que sistema, pero no, hay que regresar a lo básico y solo hay dos tipos de sistemas, los sistemas metabólicos y los sistemas celulares. Y los sistemas metabólicos es todo lo que pasa desde que entra el alimento en tu boca y entra, se mastica, se digiere, entra al estómago, se deshace, llega al intestino, se absorben los nutrientes, llega a la circulación, esos nutrientes tienen que ser absorbidos, pasar a la circulación y a través de la circulación llegar a todas y cada una de las células de tu cuerpo, que la célula lo asimile y luego que la célula, una vez que lo asimiló, utilice ese nutriente para hacer su función específica a través de los sistemas celulares. Y luego la célula va a eliminar desechos y esos desechos tienen que salir de tu cuerpo, desde la célula hasta que vas al baño y le jalas la palanca. Entonces, todo eso tiene que suceder en tu cuerpo sí o sí. ¿Y en qué punto se bloquea? Esa es la pregunta, ¿en qué punto se bloquean estos sistemas metabólicos? Por eso, nosotros nos basamos en información estadística confiable. Hemos hecho un estudio clínico multicéntrico a más de 5,000 personas en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Guatemala, en muchos países. Y de esos estudios sabemos que tenemos que hacer algo y por eso entramos propiamente al tema de nuestro Zoom del día de hoy. Active Pro. ¿Active Pro qué es? Doctor, ¿me puedo tomar la malteada? Sí. Doctor, es que la proteína. Sí. Doctor, es que el batido. El shake. Sí. ¿Se lo pueden tomar los niños? Sí. ¿Se lo pueden tomar los adultos? Sí. ¿Pueden tomarlo en agua? Sí. ¿En leche? Sí. ¿Le puedo agregar frutas? Bueno, pues si te gusta. ¿Pero por qué me dice así, doctor? Pues porque Active ya está completo. No tienes que agregarle nada más. Está diseñado para combatir el problema de los más importantes que tenemos en la práctica médica. Se llama sarcopenia. ¿Qué es eso, doctor, de sarcopenia? La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Doctor, ¿cómo que la pérdida de la masa muscular? Sí, el músculo tiene una masa. Y no es lo mismo volumen muscular que masa muscular. Volumen muscular es cuando haces que un músculo se hipertrofie, o sea, se haga grandote, pero no generaste nuevas fibras musculares. Mientras que la masa muscular es crear nuevas fibras musculares. ¿Y para qué queremos músculo, doctor? Pues para todo.
De entrada, si te quieres mover y no andes que te truena todo, que andes tronando como matraca, requieres músculo. Para levantarte de la silla sin que estés pujando y que tengas que hacer un esfuerzo ahí pujando, para pararte. ¿Para qué quieres masa muscular? Para regular tu temperatura. El músculo tiene una función termorreguladora. Va a regular la temperatura de tu cuerpo y que no tengas frío. De hecho, cuando hace mucho frío, tú has visto que el cuerpo empieza a temblar. Lo que sucede es una reacción donde el cerebro la piel está sintiendo el frío a través de unos corpúsculos que nos detectan la temperatura ambiente, y esos mandan un estímulo a través de los nervios, llega al cerebro y el cerebro le va a mandar la orden al músculo para que se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, que se mueva para producir calor. Y por eso la gente, ese temblor que tiene cuando hace frío, es un mecanismo de defensa del cuerpo para producir calor cuando hace mucho frío. Para eso queremos músculo. Pero el músculo se pierde. ¿Y cómo que se pierde, doctor? Ah, sí, porque también es donde se guarda las reservas de energía. Además del hígado, en el músculo se guarda la reserva de energía que se llama glucógeno, que son tus reservas de energía. Entonces, necesitas músculo. Pero si no tienes músculo, ¿cómo crees que vas a tener reservas de energía? De hecho, el músculo tiene un papel muy importante en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Las personas con diabetes pierden gran cantidad de masa muscular. También se pierde por el embarazo. También se pierde porque si estuviste hospitalizado. También se pierde por no hacer ejercicio. También se pierde si tú estás todo el tiempo en la oficina sedentario. También se pierde cuando no comes los nutrientes adecuados. De hecho, sin importar la edad que tú tengas, puedes tener un músculo viejo. ¿Cómo, doctor? Si yo soy un jovenzazo que tengo apenas 20 y tantos años, sí, y tu músculo está viejo. Porque el músculo se consume y se regenera, se consume y se regenera continuamente. Por lo tanto, vamos a hacer que ese músculo, simple y sencillamente, mejore o empeore, inclusive de semana a semana, de día a día. Hay personas que pueden perder toda la masa muscular en una carrera de maratón. Van y ahí andan felices de la vida. Yo soy maratonista. ¿Has visto a los maratonistas que no son de alto rendimiento, cómo físicamente se chupan? Así literalmente se van consumiendo y se chupan y parece, ahí andan corriendo. ¿Cómo es el maratón? ¿Cómo es? A ver, vamos poniendo un ejemplo. ¿Cómo es un corredor de velocidad? ¿Cómo es un patinador de esos de patinador de hielo de velocidad? ¿Cómo es un tenista? ¿Has visto los tenistas, los deportistas que practican tenis de forma profesional, que tienen un brazo más grande que otro? O los patinadores de hielo que la pierna parece, cada pierna es más ancha que el propio tórax, porque tienen un volumen muscular enorme, una masa muscular enorme para arrancar y salir a toda velocidad. Los que corren los 100 metros planos, ¿les has visto las piernas que tienen unos músculos totalmente marcados, etcétera? Pero ¿cómo son los saltadores de altura? Largos, estirados y con unos músculos flacos. ¿Y cómo son
Los maratonistas, flacos, flacos, flacos y unos musculitos porque desgastan el músculo por el esfuerzo y el calor que se generan. De hecho, tú has visto específicamente cuando hay una carrera de maratón que ahí van corriendo y de repente pasan por las estaciones, además donde les dan las botellitas de agua o de electrolitos, porque no les dan solo agua, les dan preparados especiales. También tienen una esponja con agua y que tienen que mojarse con la esponja y casi bañarse con esa esponja totalmente llena de agua. Esa esponja tiene una función de ser, tiene la función de hacer que el músculo se enfríe, que el cuerpo se enfríe porque se genera por el ejercicio tanto calor que el músculo se puede así romper a la mitad y desgarrarse totalmente. De hecho, los maratonistas saben que si pierden la esponja, se acabó la carrera. Por eso tenemos que saber perfectamente que el músculo tiene una función. Y de este estudio clínico multicéntrico que te hemos hablado, a más de 5,000 personas, nos hemos dado cuenta que hay alteración nutricional en muchísimas personas. Estamos hablando de que más de la mitad de la población tiene alguna alteración nutricional. Y no estoy hablando ni de desnutrición ni de obesidad. Estoy hablando de alteración en el aporte de nutrientes, deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales o alteración en la asimilación de los nutrientes. De hecho, ese es el mayor problema, no es el aporte, es la asimilación. Y vamos a platicar un poquito de esto. Vamos a hablar de la alteración de la absorción. Primero, ¿dónde se absorben los nutrientes? ¿Sabías que hay nutrientes que se absorben desde la cavidad oral, desde abajo de la lengua? En la lengua misma, en la faringe, también se pueden absorber nutrientes en el esófago, en el estómago, también se pueden absorber en el intestino delgado, en el intestino grueso, por el páncreas, en el hígado. Por eso se llama sistema digestivo. La absorción de nutrientes, por ejemplo, en el estómago sí se absorben algunos hidratos de carbono, se absorbe el alcohol. Cada que te vas por una chela, una cerveza, esa se absorbe en estómago. El agua se absorbe en estómago. Las drogas, muchos de los medicamentos se absorben en estómago. En el duodeno, la primera porción del intestino delgado se llama duodeno y ahí se absorben aminoácidos. Ahí es donde se absorbe el calcio. Ahí es donde se absorbe el hierro. En el yeyuno se terminan de absorber aminoácidos. Es donde se absorben los ácidos grasos, el hierro, el agua. Ahí se absorben las vitaminas y el glicerol, por ejemplo, otros hidratos de carbono como los almidones. En el ilion, que es la última porción del intestino delgado, se absorben las vitaminas, sobre todo las hidrosolubles, las liposolubles en yeyuno, las hidrosolubles en ilion. Las sales biliares, el colesterol, también se absorbe agua. Y hasta el intestino grueso, en la primera porción del intestino grueso, se absorben minerales como el sodio, el potasio, agua y la vitamina K. Entonces, aquí es donde te puedes dar cuenta que no todos los nutrientes se absorben en el mismo lugar. Cada uno tiene su lugar específico para tener la adecuada absorción. Si tú te haces ese famoso bypass gástrico, donde te cortan y te conectan el estómago, a veces hasta el ilion,
dejas de perder la absorción de calcio, pierdes la absorción del hierro. Por eso las personas que hacen el bypass gástrico terminan con severos problemas de descalcificación ósea, de problemas severísimos, de anemias, etcétera, etcétera, porque sí, te corrigieron lo gordito, pero no te corrigieron la absorción, el nutriente ya no llegó. Es importante lo que te estoy mencionando. Por eso no es tan fácil así tomar una decisión de, hazte un balón gástrico, hazte un bypass gástrico. No, hay que tomar una decisión adecuada. Porque aparte, parece laberinto, ¿verdad? La imagen que te estoy poniendo. Parece un laberinto, que qué pasa ahí, que si hay receptores, que si la glucosa, que si el receptor, que si las microvellosidades, y que entonces que hay nutrientes que entran por pinocitosis, y hay otros nutrientes que entran por micelas, y hay otros nutrientes que pasan así como el agua que pasa como Pedro por su casa, y etcétera, y que si algunos va a depender de la concentración del nutriente, y otros van a depender del pH, e inclusive va a haber gasto de energía para absorber nutrientes, para producir energía. ¿Cómo, doctor? ¿Pierdo energía para producir energía? Sí, empiezas perdiendo. ¿Necesito energía para absorber nutrientes? Sí. ¿Y los lípidos pasan? No, los lípidos tienen que agarrarse, y los agarra el enterocito, la célula del intestino, y los encapsula con su propia pared y los mete a través de la célula, y hasta que llega al otro lado de la célula, la pared se vuelve a esa pared que encapsuló esa grasa, se abre y ya libera el ácido graso a la circulación. ¿Todo eso tiene que pasar, doctor? Sí. ¿Pero cómo lo logramos? Pues hay que hacer que las cosas sucedan. Y luego te preguntas, doctor, ¿y por qué estoy estreñido? Doctor, ¿por qué tengo diarrea? Fíjate que ahorita recordando, un día aquí en la fundación nos llegó un paciente que ya estaba manejado, que lo estábamos manejando con los nutracéuticos de HC Wellness. Antes de que saliera el ActiPro, había una malteada que se llamaba Shake Fit. Y le estábamos dando en aquel entonces el Shake Fit porque tenía problemas de sarcopenia, etcétera, etcétera. Y de repente nos habla y nos dice, doctor, es que yo tengo diarrea, y tengo diarrea, y tengo diarrea. Y lo veía en la consulta yo una y otra vez y dice, llevo meses con diarrea. Le hicimos estudios, lo mandamos a hacer cultivos, le mandamos a hacer un coproparasitoscópico, le mandamos a hacer todos los estudios. Pues, ¿por qué diarrea? ¿Por qué? Hasta que un día me detuve fuertemente a decir, híjoles, y es más, hasta dejo de compartir la pantalla para que vean mi cara y digan, Dios mío. Le pregunto a esta persona, platícame ayer qué comiste desde que te levantaste hasta que te dormiste. Y me empezó a platicar, y yo nomás me decía, Dios mío, pues ahora entiendo por qué tienes diarrea. Porque este señor se cree súper sano. Él se cree súper sano, que está haciendo las cosas bien, que cree que realmente por ser natural, él dice, hace meditación, hace baños de temazcal, hace muchísimas cosas, practica ejercicio, de hecho corre maratones, y él se cree muy sano. Y entonces me cuenta que además de la proteína que le estamos dando, la malteada que le estamos dando, él todos los días se prepara un jugo verde. ¡Ah! Y yo, híjole, eso, jugo verde. Platíqueme, señor, cómo se hizo el jugo verde. Y me empieza a sacar los ingredientes. Y me dice, mire, al jugo verde, doctor, agarro y le pongo una penca completa de sábila. Hijo de...
le pongo 3 nopales, le pongo papaya, le pongo, ¿qué nos dijo? Espinaca, le pongo, le ponía ciruela, pasa, le ponía de todo. Pues se daba una purga impresionante. ¿Por qué? Porque los alimentos siguen haciendo su actividad. Entonces, el que tomes el Active y que además le pongas jugo o le pongas otras frutas, en todos los casos no siempre es bueno. Algunas veces es bueno, otras no. También nos llegó una persona, es que yo nomás me tomo la proteína porque no tengo tiempo. Y doctor, es que como yo tengo que salir todos los días bien temprano a mi trabajo, porque yo trabajo muy fuerte y después de aventarme como media hora explicándome todo lo que hace en su día, la persona agarra y confiesa, ahora sí hablo como abogado, confiesa que solo se alimentó con puro Active. Que no toma nada más en todo el día, que no come nada. Que no come nada en todo el día. Que solo la malteada en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana, en la tarde y en la noche, porque como se siente llena y como eso le da saciedad y se siente muy bien, no come. Pero llegó con mareos, llegó con estreñimiento, algunos casos con diarrea. Alternaba diarrea con estreñimiento y llegó con mareos. Le hago un estudio de laboratorio y resulta que traía problemas se llama sprue celíaco. Las vellosidades del intestino, ¡pum!, se aplanaron. Y entonces, en vez de absorber, dejó de absorber. Y esto lo digo porque hay algunos líderes que andan haciendo un reto a lo loco de mantente comiendo ActiPro todo el día, nomás no tienes que comer absolutamente nada más que el ActiPro. Ese es un error. Ese es un error. Que es que el ActiPro tenga la capacidad de sustituir un alimento, no quiere decir sustituye los 3. El ActiPro proporciona el 50% de la recomendación nutricional diaria. No quiere decir que porque lo tomes 1, 2, 3 veces ya tuviste el 150%. No. Entonces, tienes que hacer tus comidas. Es más, lo ideal son 5 comidas al día. ¿Sabías que si tú no comes engordas? Porque tenemos una hormona que se llama leptina. Y la leptina dice época de vacas flacas o época de vacas gordas. Es tu gen cavernícola. Ese cavernícola que tú tienes dentro genéticamente hablando, salía a cazar. Pero ¿y a poco crees que la lagartija, su presa, estaba ahí afuera de su caverna, de su refugio? No. Ese cavernícola tenía que salir al sol y tenía que salir a cazar. Y tenía que caminar por muchos kilómetros, por millas enteras para encontrar su alimento. Pero ahorita se nos olvidó hacer el ejercicio. Hoy nomás estiramos la mano y abrimos la nevera y sacamos la comida. Ya no cazamos. De hecho, hay órganos que se llaman órganos vestigiales, vestigio. Y esos órganos vestigiales, por ejemplo, uno de ellos es el apéndice. El apéndice era un órgano que producía una enzima que se llamaba celulasa, que era para degradar la celulosa de las cortezas de los árboles. Hoy yo reto a cualquiera de ustedes a que se salga ahí a la avenida afuera de su casa y empieza a morder un árbol. Va a llegar la policía y va a decir, ¿y este loco qué le pasa? Pero ese cavernícola, hace 10,000, 20,000 años, tenía que comer, pero había días en los que no cazaba y esa presa se le iba. Por muy ágil que fuera con su lanza, con su piedra, con lo que cazaba, pues había días en los que la presa era más rápida. Y entonces, ¿qué comía? Lo primero que se encontraba. Frutas,
bayas, raíces, cortezas de árboles. Pero otro vestigio se llama leptina. Esta hormona, que es la hormona de la saciedad. ¿Y qué pasa si tú con saciedad? ¿Qué pasa si tú vas a la comida rápida y te embutes rápidamente toda la hamburguesa y rápido y esto y lo otro porque tienes que regresar rápido a trabajar? No le diste el tiempo a la leptina para crear la saciedad. Y entonces, por eso comes más. Pero adicionalmente, por eso las abuelitas decían, niño, mastica bien la comida, y te regañaban y te ponían a masticar. Y yo me acuerdo de algunas abuelitas que hasta te decían, tienes que contar hasta 30 mordidas. Y te ponían y tú cuente y cuente mordidas. Entonces, no estaban mal las abuelitas. Lo que querían las abuelitas es que utilizaras la saliva, que también tiene sustancias para degradar alimentos, y que salivaras bien la de y no nomás te los pasaras así enteros de que apenas les das la mordida y va para adentro. Entonces, todo tiene una razón de ser. Y entonces, esa leptina, dice época, acumula como grasa porque no sabemos cuándo vuelvas a cazar, cuándo vuelvas a comer. Entonces, si tú no comes, engordas. Si tú no nutres el cuerpo, engordamos. Y por eso es la razón de ser de ActiPro. ActiPro está diseñado específicamente para hacer que se absorban los nutrientes. Va a hacer que las vellosidades del intestino junto con HCFIT se levanten, y entonces las vellosidades del intestino tienen microvellosidades, y esas microvellosidades van agarrando, son como pequeñas, para explicarlo sencillito, como pequeñas manitas que salen ahí entre micromanitas que salen y empiezan a agarrar los nutrientes, y los empiezan a agarrar, y aquí está este, y aquí está este, pero cada manita tiene su lugar específico para agarrar cuando va pasando el nutriente. Este es mío, este es mío. Entonces, tiene que darse en la parte específica del intestino, cada componente se tiene que absorber. Y por eso, y una vez que se absorbió, si es que se absorbió, porque ¿qué crees? De todo lo que tú te comiste, a lo mucho se absorbe el 20%. A lo mucho. Estamos hablando de que personas que están preparadas para tener una adecuada absorción, a lo mucho absorben el 20% de los nutrientes que traen los alimentos. Personas que tienen, imagínate, problemas intestinales, si realmente llegan a ese 20%, a lo mucho llegan a un 3, 4, 5% de absorción. Por lo tanto, tenemos que ver que ese fue el primer bloqueo, que entrara. ¡Ya entró! Lo poquito que entró. Ahora llévalo hasta las células. Y hay problemas de estasis venosa, de coágulos, de trombos, de microhemorragias, que hacen que los nutrientes no lleguen. Que los nutrientes no lleguen. El 50% de la gente tiene varices. Esas arañitas en las piernas que en algunos casos ya ni son arañitas y se convierten en anacondas. El 50% de la población tiene varices. Y si hay varices, no llega el nutriente. Porque el nutriente pasa de esas vellosidades, aquí estamos viendo una microvellosidad a gran aumento, donde se absorben los nutrientes. Y se absorben por vía linfática y por la sangre venosa. La sangre arterial lleva oxígeno, la sangre venosa saca el dióxido de carbono, pero aparte es la que agarra los nutrientes para que pase hasta, primero los va a llevar a un lugar, antes de que lleguen a tus células, esos nutrientes tienen que llegar al hígado. Algo que se llama
sistema de circulación porta. La vena porta sale del intestino, donde se absorben los nutrientes y va a llegar al hígado. Y en el hígado tiene que hacer el proceso de desintoxicación hepática. Va a neutralizar las sustancias tóxicas que pueden venir, como insecticidas, pesticidas, contaminación. ¿O tú crees que esa zanahoria que te comiste está muy sana? Si la regaron a lo mejor con aguas negras. Para nuestros amigos de California, yo lo he dicho mucho allá en San José, California, un saludo a la doctora Mauricia, a la doctora Cecilia, a todo el equipo de allá de San José, California, donde hemos ido con Joe Parry, con diferentes líderes, y vamos por la carretera desde San José hacia Oxnard, California, y cuando vamos por la carretera vemos cómo están pasando las avionetas fumigando los campos de cultivo. ¿Y tú crees que esos insecticidas? De hecho, hace ratito que tuvimos un Zoom con nuestra líder de Puerto Rico, que también tiene contactos en California, Ivonne Tinajero, nos decía, doctor, es que estamos viéndoles cosas raras a la gente. Pues sí, están todos llenos de organofosforados. Y tienen que neutralizarse en el hígado. Y luego tiene que pasar una segunda fase. Las enzimas del hígado tienen que convertir las sustancias y hacerlas asimilables. Porque las células no las agarran así como, no van a agarrar la zanahoria. Van a agarrar algunos nutrientes, por ejemplo, betacarotenos, etcétera, etcétera, de esa zanahoria. Y tienen que transformarlos en sustancias más afines para la célula. Esa es la actuación enzimática, la fase 2 de la detoxificación. Y todavía tiene que pasar una fase 3. Elimina lo que no sirve y quédate únicamente con lo que sirve. Entonces, si nomás habías absorbido el 20% de los nutrientes y el hígado te saca o por lo menos un 10% de esos 20 que son tóxicos, pues solo queda una pequeña parte. Y de ahí, del hígado, tiene que salir al corazón para que sea bombeada a través de la circulación y llegue a cada una de las células. Y tenemos dos tipos de circulaciones, la abierta y la cerrada. La cerrada es que los nutrientes pasan sin que tengan, salen de la sangre y llegan a las células sin que tenga la célula contacto con la sangre. Y la abierta es que en algunos tipos de capilares hay contacto directo con de la sangre con las células. Pero esos nutrientes, entre lo que salen de la sangre, entran a la célula, antes de la célula hay algo que se llama matriz extracelular, un conjunto de proteínas y sustancias que, para explicártelo fácilmente, es como un pegamento entre las células, hace que las células se peguen una con otra. Pero ahí es donde se depositan los nutrientes. Los nutrientes no van a entrar a la célula así nomás, así de llego, toco el timbre, toco la campana de la puerta de la célula y ¡ting tong! ¡Ya entré! ¡Soy yo! ¡Ya entré! No, los nutrientes se depositan en la matriz extracelular y ahí están esperando hasta que la célula tenga su ventana de absorción. ¿Cómo, doctor? Sí. ¿Sabías que los nutrientes tienen su ventana de absorción? Por ejemplo, el magnesio se absorbe entre las 6 y las 8 de la mañana. Si tú no te lo tomas dentro de ese horario, no se absorbió. El calcio tiene su horario, el zinc tiene su horario, las vitaminas tienen, cada una tiene su horario de absorción. Tenemos algo que se llama ventana de absorción. Y entonces, de acuerdo a la ventana de absorción de cada nutriente, es que lo vamos a agarrar
la célula lo agarra o se le fue, se le pasó el nutriente y ya no lo agarró. Otro lugar donde hay bloqueo. Entonces existe, de acuerdo al estudio clínico multicéntrico, desnaturalización de la matriz celular, problemas de colangenopatía, problemas de congestión linfática, que la sangre no, el retorno linfático no sirve o que se genera un estado inflamatorio. Y entonces, ¿sabías que las proteínas regulan algo que se llama ósmosis? La ósmosis es la cantidad de agua que hay entre afuera de la célula y dentro de la célula. Hay un estado que se llama hipertónico, que es cuando la célula pierde agua, porque hay demasiadas proteínas en la sangre y entonces la célula pierde agua. Está el estado isotónico. Las proteínas en suero están balanceadas y por lo tanto entra agua y sale agua equilibradamente. Y tenemos el estado hipotónico. Hipotónico significa que tienes exceso de agua dentro de las células. Tus células se encharcan al grado tal de que inclusive se pueden romper. Y entonces sucede que se empiezan a morir células y entonces tienes diarrea, tienes problemas de encharcamiento, se te hinchan las piernas y entonces tienes edema. Porque hay exceso de líquido afuera o adentro de la célula. Entonces, ActiPro regula la función osmótica. Tiene esa función de regular la cantidad de agua y electrolitos que hay entre adentro y afuera de la célula. Pero también este estudio clínico multicéntrico nos enseñó que el problema no es el aporte, el problema es la asimilación. Los nutrientes tienen que tener un transporte porque te los dejaron afuerita de la célula. La circulación te lo va y te lo deposita así como mensajero y te lo deja ahí afuera de la puerta de tu casa, de la puerta de tu célula. Dejaron el paquete de nutrientes ahí afuerita. Ya supimos que solo se abre a la hora que se abre la puerta, la ventana de absorción. Pero además, como el del correo, ¿no? Llega el cartero, llega el mensajero, el cartero, y además hay un perro que lo corretea. Eso se llama intolerancia a los alimentos, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia. Es el perro, el bull terrier, el bulldog, ese perro negrote que corretea al que va a depositar los nutrientes. Y entonces, pues hay veces que el nutriente se le cayó de las manos al repartidor y hay veces que el repartidor agarró tan fuerte porque tenía tanto miedo que agarró y se llevó el nutriente. Y esa es la famosa intolerancia a los alimentos. Y entonces los alimentos, los nutrientes, tienen que entrar a la célula. Pero hay momentos en los que pues tienen que atravesar las paredes porque no hay puertas. Eso se llama difusión simple. Pero hay veces donde existe una puerta ahí en la pared de la célula existe una puerta, son transportadores, son proteínas transportadoras, donde a veces está cerrada y a veces está abierta. Todo depende del tipo de nutriente. Yo no te voy a abrir la puerta a un nutriente que no es compatible conmigo.
y sí le voy a abrir la puerta a un nutriente que es compatible conmigo. Eso se llama difusión facilitada. Pero también existe algo que se llama transporte activo. Requiere consumo de energía y va a depender de la polaridad del nutriente. Hay nutrientes con carga positiva y con carga negativa. Y entonces, la tecnología de Active es cambiar la polaridad del nutriente para lograr su asimilación. Cuando el carbono ve a la derecha, se llama dextro. Cuando ve a la izquierda, se llama levo. Y entonces, si nosotros cambiamos de dextro a levo algunos aminoácidos, ponte a leer la información nutrimental de Active y dice L-arginina, L-cisteína, L-triptófano, L, eso significa L, levo. Le cambiamos la polaridad al nutriente y como consecuencia, recuerda, como un imán, polos iguales se repelen, polos contrarios se atraen. Cargas eléctricas, electromagnetismo. Polos iguales se repelen, polos idénticos se atraen. Al nosotros cambiar de dextro a levo en algunos nutrientes o en algunos otros de levo a dextro, en la composición de Active hacemos que sean polos diferentes y por lo tanto se atraigan para que entonces sí entre a la célula. ¡Wow! Esa es la tecnología de ActivePro. Hacer cambio en la polaridad del nutriente. Y entonces, ahora sí, pero todavía se puede bloquear otro punto. Ay, doctor, me la estás poniendo bien difícil. Sí. Y la eliminación y la excreción de los desechos. Eliminación es los desechos de la célula. Del lado rojo estás viendo cómo entran. Del lado azul tienen que salir los desechos. Y los desechos tienen que ser llevados a través de la circulación linfática, no de las venas. Las venas no transportan desechos. El que saca los desechos son los linfáticos. Y esos desechos tienen que salir a los órganos de eliminación. ¿Cuáles son los órganos de eliminación? Los órganos excretores. El riñón, para que se forme la orina y entonces elimines desechos. La orina es un sistema de eliminación de desechos. El intestino, se regresan desechos, en el intestino grueso se regresan los desechos para que vayas y los evacúes. El hígado también elimina desechos a través de la bilis. La piel es un órgano de eliminación de desechos a través del sudor. El pulmón también elimina no solo dióxido de carbono, sino también elimina cetonas y otra serie de elementos de desecho. Por lo tanto, todo está conectado. Todo está conectado. Tu piel está conectada con tu músculo está conectado con tu intestino está conectado con el riñón está conectado con el pulmón y todo por medio del sistema inmune y además todo es regulado a nivel hormonal por el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ahora entiendes por qué te digo que ya no podemos vernos desde un punto de vista, soy especialista del corazón, especialista del músculo, especialista del riñón. No, tenemos que entendernos como un todo porque todo está conectado. Entonces, ¿en qué parte de todo este circuito se bloqueó? En cualquier parte. Por lo tanto, ActivePro está diseñado para proporcionar y su principal función no es
la proteína para quitarte el hambre, como andan haciendo algunos distribuidores. En vez de tu desayuno, ese es un error. No es en vez de tu desayuno o en vez de la comida o en la cena o como este distribuidor que anda haciendo un reto de solo aliméntate a través de malteada. Ese es un error y causas más daño por andar haciendo esas locuras. Lo normal es tomar ActiPro una vez al día, no necesitas tomarla. A lo mejor puedes tomarla si tienes anemia, si tienes otros problemas, 2 veces al día, pero máximo así, pero no en vez de los alimentos. Además tienes que consumir los alimentos. Y su principal función de Active es reducir la sarcopenia y regenerar la masa muscular hasta en un 62% en un periodo de 6 meses de uso. ¿Por qué? Porque ActiPro está diseñado para aportar el 50% de la recomendación nutricional diaria. Traducción: no necesitas andar chocheándote con otras cosas. No necesitas tomar omegas porque tiene 800 miligramos de omegas. No necesitas tener que estarte tomando que el ajo, que la vitamina, que el selenio, que el magnesio, que el zinc, que el esto, porque trae todas las vitaminas, pero las vitaminas a levo, a dextro, a la ya funcionalizadas para poderse absorber y poderse asimilar. Por eso favorece el desarrollo de la masa muscular y apoya la absorción de nutrientes. Tú podrás irte al gimnasio y comprarte una proteinota, un botezote así enorme de proteína, que por cierto sale carísima, y lo único que vas a hacer es volumen muscular, un musculote grandote, pero no vas a hacer tono y fuerza muscular, no vas a generar nuevas fibras musculares. Y hoy hasta estoy lanzando el reto y ojalá los puedan comentar en sus chats con sus líderes de este reto que estoy lanzando el día de hoy. Un verdadero reto. Te voy a poner a ver televisión. ¿Cómo, doctor? ¿Te voy a poner a ver en televisión? Sí. Si tienes oportunidad de entrar a una de estas plataformas de streaming llamada Netflix, ve la temporada 1 de un programa que se llama Habilidad Física 100. Habilidad Física 100. Es un programa de concurso coreano donde andan buscando cuál es el mejor cuerpo de todos. Y ponen patinadores, fisicoculturistas, deportistas de todo tipo. Y ahí ves a los fisicoculturistas acá, bien ponchados, grandotes, el gimnasio está por allá, etcétera, etcétera, y en un reto les ponen a cruzar costales de arena a través de un puente colgante. Y ahí van los fisicoculturistas con un mendigo costalito así bien chiquito, sudando la gota gorda, porque tienen un musculote pero no tienen fuerza. En cambio, yo reto a cualquier trabajador de la construcción de Latinoamérica, desde Estados Unidos, México y todo Latinoamérica, que tú los ves y están flacos, pero pueden subirte por un andamio que también se mueve mucho, no un puente colgante, un andamio que se mueve más fuerte que un puente colgante, cargando 2 costales de 50 kilos de cemento, de 20, de 50 kilos de cemento encima. Hay algunos que hasta cargan hasta 5, 6, 10 costales y van cargando eso. Y entonces tienen fuerza porque tienen masa muscular. ¿Has visto que hay flaquitos que le ganan al fisicoculturista en estas guerras de fuercitas donde se ponen a hacer fuerzas con los brazos y el flaquito le termina ganando al fisicoculturista? Porque tiene tono y fuerza muscular, tiene masa muscular. Mientras que el fisicoculturista solo generó volumen muscular. Pero ¿qué pasa? El músculo es el mismo contenedor. Tú lo haces que crezca, se haga grandote, pero queda un hueco entre las fibras musculares. Las fibras musculares tienen que
entrelazarse, así como lo estás viendo en mi pantalla, en las manos. Las manos se entrelazan y entonces esas son fibras musculares adecuadas. Pero cuando tú las haces crecer de más, las fibras se alargan, se hacen grandotas, pero queda un hueco. Y ese hueco se rellena de grasa. Ese hueco se va a rellenar de grasa y es lo que le pasa inclusive a atletas de alto rendimiento. Hay una deportista, en paz descanse, mexicana, la primer mujer en ganar medalla de oro en México, para México, se llama Soraya Jiménez. Y Soraya Jiménez ganó la medalla de oro en levantamiento de pesas. ¡Wow! Fue una maravilla. 3 años después se murió. ¿Por qué? Porque todo el músculo estaba hipertrofiado y relleno de grasa. ¿Han visto que hay deportistas de alto rendimiento, futbolistas que caen muertos a la mitad de la cancha? Porque no logran tener ese control metabólico que debe de ser. Por eso, hoy te di una explicación muy grande de lo que es ActiPro y que no andes haciendo tonterías de retos locos porque alguien que quiere mercadear quiere lograr mayor venta. No, tu salud es primero. Y por eso te estoy convenciendo y te estoy diciendo la función de ActiPro. Quitar los bloqueos en la absorción, en el transporte, en la asimilación, en la eliminación y en todo el control metabólico, porque el metabolismo empieza con los ojos. Desde que tú estás viendo cómo se prepara el alimento, desde que, no desde que fríes una carne así en el sartén, y no hasta te la empiezas a saborear, no desde que hueles ese alimento, pasas por un lugar, ¡ay, qué rico huele! Lo empiezas a saborear y hasta empiezas a salivar. Entonces el metabolismo empieza con los ojos y también termina con los ojos. Cuando volteas a ver qué hiciste en la taza del baño. No es lo mismo hacer bolitas que trocitos, que diarrea, que líquido, que negro, que café, que de qué color. Por eso las personas que, tristemente, distribuidores que entraron a este reto, me llamaron por teléfono y me dijeron, doctor, es que tenemos diarrea, y lo primero que tuve que decirles fue, suspende el Active en esa cantidad. Porque hay algo que se llama posología. Posología es que está exactamente medida la cantidad para lograr el equilibrio y el balance. Si tú le exageras, rompes la posología. Y tú le cuestionarías a un doctor cuando te da un antibiótico, ampicilina 500 miligramos, ¿por qué 500 miligramos? No, ¿verdad? Entonces no cuestiones al doctor cuando te dice que la posología del Active es una vez al día, máximo 2 veces al día. ¿Cómo me lo tomo, doctor? Pues con agua. Porque ni modo que te pases el polvo así a la Viva México, ¿no? Tómatelo con agua. Doctor, ¿le puedo agregar? Porque ya sé que vienen las preguntas. ¿Le puedo agregar fresas? ¿Le puedo agregar banana, plátano? ¿Le puedo agregar cereales? No necesitas agregarle más. Así solo es suficiente. Ya si tú le agregas es tu decisión. Pero luego no te extrañe que de repente te haga así como que cirquito en el estómago. Porque ya está equilibrado, ya está balanceado, ya está diseñado específicamente con la posología exacta para tratar todo esto. Por eso es importante que sepas cómo utilizar Active. ¿Me lo vas a tomar? En agua, en leche de coco, en leche de almendras, como tú quieras, pero al final de cuentas te invito a que lo tomes
como debe de ser. Por eso es bien importante esto y sabemos que hay muchas dudas, desafortunadamente por cuestión de tiempo van a hacérselas llegar, por favor, a todos sus líderes y esos líderes a sus líderes diamantes, porque vamos a hacer una reunión especial, no les tengo la fecha exacta, pero vamos a hacer una reunión especial que se llama Call to the Doctor. Pregúntale al doctor, llámale al doctor, pregúntale al doctor. Y vamos a dar respuestas a muchísimas preguntas. ¿Para qué? Para que tú puedas dar una recomendación adecuada, una recomendación que dice mi profesor de neurología, breve, concisa y conceso, con inteligencia. De mi parte, yo digo que querer es poder, yo digo que querer es vencer. Después de la cumbre, el sabor de la dicha te hace sentir. ¿Y sabes? Qué bueno que estés aquí. Abrazo a mi clan como un sueño cumplido, tener un amigo, aprender a sentir. Adiós en mi alma contigo, y juntos crecer y servir. Muchísimas gracias a todos. Recuerda que aquí gana más, no el que más vende, sino el que más ayuda. Pórtense como quieran. Nos vemos el próximo martes.